Hola, buenas chicos. Soy Paolo de Pixel School 3D y en un principio hoy empezamos nuestro curso Real Flow, donde en un principio intentaremos mostraros las posibilidades que tenéis a vuestra disposición con el programa, cómo podéis incorporarlo en vuestro workflow independientemente de la plataforma 3D que utilicéis, sea 3D Max, Maya, Cinema 4D, Lightwave, Modo, sea el que sea. En un principio intentaremos también hacer algunas escenas, algunas prácticas interesantes que os puedan abrir un poco la mente sobre el uso de Real Flow y sobre todo intentaremos que durante y después del curso seáis capaces de poder crear cualquier tipo de simulación, cualquier tipo de escena, cualquier tipo de trabajo que puedan encargaros o que vosotros mismos necesitéis desarrollar por proyecto personal o por proyecto profesional. ¿Ok? Entonces, en un principio, el curso lo planteamos un poco, comenzando un poco desde la base, ¿no? Hoy es un día que nosotros solemos hacer una pequeña introducción donde os explicamos de qué forma está organizado, cómo es el viewport, dónde encontramos las cosas, etcétera, etcétera. Y ya en la próxima clase ya nos pondremos directamente con las manos en la masa y comenzaremos ya con algún trabajo real, alguna simulación interesante para que vayáis entendiendo realmente de qué forma podemos utilizar Real Flow y de qué forma nos puede ayudar naturalmente a mejorar nuestros trabajos y naturalmente los servicios profesionales que le podemos dar a nuestros clientes. ¿Ok? Una cosa importante que sí que me gusta resaltar es que en un principio Real Flow, a mi humilde entender, es una de las mejores herramientas de simulación que vosotros os podéis encontrar. Realmente habrá personas que dirán que Houdini es mejor, otros dirán que Real Flow es mejor. En un principio a mí me parecen todos muy buenos, pero sí que es verdad que he obtenido mejores resultados a través de Real Flow y también pensando un poco que de unas versiones para acá el Real Flow se ha vuelto mucho más amigable, ¿no? Las primeras versiones de Real Flow se hacía muy pesado el poder manejarlo, el poder crear cualquier tipo de simulación, el poder hacer algo ya en plan profesional, ¿no? Realmente necesitábamos mucho hardware para poder manejar el volumen de datos que necesitábamos, digamos, gestionar para crear nuestros trabajos y en un principio todo eso ha sido mejorado en las últimas versiones. ¿Ok? Nosotros en el curso vamos a utilizar la versión 2015. Sí que es verdad que hace poco ha salido la versión Real Flow 10, ¿no? Que en un principio sería la última versión en la cual sí que han incorporado algunas novedades. Más adelante haremos una clase de novedades de la 2015 a la, 2000, a la 10, pero en un principio la 2015 es mucho más estable por ahora. Todo lo que pasa cuando sale una nueva versión ya sabéis, ¿no? Que las nuevas versiones, los nuevos updates, las nuevas actualizaciones siempre suelen suponer algún problema, alguna cosa incómoda. En ese caso, para nuestro curso vamos a continuar trabajando con la 2015 y quizás
en una de las últimas clases del curso haremos una pequeña clase de actualización para explicaros las novedades de la versión 10 por si alguien quiere ponerse con la última versión. Pero en un principio todo lo que hagamos durante el curso lo vais a poder realizar con la versión 10 de RealFlow sin ningún tipo de problema. Yo personalmente aún estoy trabajando con la 2015. Bien, una vez que hacéis la instalación de RealFlow y en un principio abrís el programa por primera vez, os va a aparecer, digamos, una ventana como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? En un principio, él os va a abrir siempre directamente el Project Management, ¿no? Que sería, digamos, el gestor de proyectos. El gestor de proyectos, que es, digamos, la ventana, la herramienta donde nosotros vamos a poder crear un nuevo proyecto, ¿ok? O poder abrir un proyecto existente, ¿ok? Donde aquí en Project Name podemos colocar el nombre del proyecto que vamos a crear, por ejemplo, luego lo haremos. Os está mostrando la localización donde está localizado o donde están guardada la carpeta de datos de proyectos, en mi caso en el disco duro E en la carpeta RealFlow. Y si ya hemos trabajado, digamos, con RealFlow, que sería mi caso, pues por ejemplo los últimos proyectos más recientes me aparecen aquí abajo. Vosotros que en un principio, que quiero entender que la mayoría de vosotros comenzáis desde cero con RealFlow, en un principio, la primera vez que abráis el programa después de instalarlo, pues aquí abajo no os va a aparecer nada, ¿vale? No os va a aparecer nada, solamente os aparecerá una vez que vayáis en un principio trabajando con la herramienta, ¿ok? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, más que nada, para crear un pequeño proyecto, voy a crear un primer proyecto que voy a llamar, por ejemplo, curso RealFlow. Clase 1. Si os dais cuenta, al crear ese nuevo proyecto dentro del Project Name, me lo va a guardar, como veis, dentro de la localización que habíamos comentado, disco E RealFlow, y aquí tenemos, digamos, el camino completo que sería E RealFlow, carpeta curso RealFlow clase 1, y tendríamos un archivo que se llama curso RealFlow clase 1 .flv, ¿vale? Entonces ese sería, digamos, el archivo de proyecto que ha guardado en toda esta ruta. Esto es algo súper importante, ¿no? Que realmente el programa RealFlow ya desde el comienzo, digamos que nos obliga a guardar las cosas de una forma sistemática, de una forma bien organizada, ¿no? Luego más adelante entenderéis por qué, ¿no? Porque simplemente vamos a entender que dentro de esa carpeta curso RealFlow clase 1 no solamente vamos a tener este archivo, es decir, este simplemente es el archivo de proyecto, pero luego vamos a tener carpeta de mallas, carpeta de partículas, carpeta de emisores, carpeta de muchas cosas, ¿no? Entonces realmente cuanto más organizado tengamos todo, cuanto más sistemático sea, y de esta forma el programa nos está ayudando a hacerlo de esa forma, pues naturalmente todo va a estar mucho más controlable, mucho más organizado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, genial, le damos a Enter. Aquí abajo, por ejemplo, veis en la ventana de mensajes, nos dice que el 28 de marzo a las 14:50 se ha guardado en esta ruta el archivo curso RealFlow clase 1. En esta ventana de mensajes, realmente todas las cosas que vayamos haciendo mientras tengamos RealFlow abierto, ¿ok? Se van a registrar, digamos, en esta ventana de mensajes. Entonces, de alguna forma es como si fuese un historial de todo lo que vamos creando, de todo lo que vamos haciendo,
y vais a entender más tarde por qué es muy interesante, ¿no? Porque es muy interesante. Vamos a comenzar un poco por la parte que os decía en esta clase de hoy, explicaros un poco de qué forma está organizado RealFlow. Tenemos en un principio un ambiente, digamos, un viewport similar a cualquier software 3D que estéis acostumbrados a utilizar. En mi caso, que utilizo Cinema 4D, es bastante parecido a lo que yo me encuentro en Cinema 4D. ¿Ok? Realmente la configuración que tenemos aquí, si yo por ejemplo os mostrase Cinema 4D, pues veis que es bastante similar. Realmente es bastante similar el Cinema 4D con el RealFlow, ¿ok? Tanto con el viewport, cómo está organizado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, en mi caso, realmente se me facilita bastante el poder trabajar con uno o poder trabajar con otro. ¿Cómo está organizado nuestro viewport? Vamos a empezar un poco por esta parte de aquí. En esta ventana que él llama Single View, digamos que sería nuestro espacio de trabajo, nuestra escena, nuestro ambiente 3D, ¿no? Entonces, nosotros podemos, pulsando por ejemplo la tecla Alt y moviendo el ratón con el botón izquierdo del ratón pulsado, si os dais cuenta, puedo rotacionar mi vista dentro de esta ventana de trabajo. Lo veis, ¿no? Si muevo la ruedecita del ratón para adelante o para detrás, haríamos un zoom cercano, un zoom lejano, y si el botón del medio lo dejo pulsado, entonces veis que realmente puedo crear todo este tipo de movimientos. ¿Ok? Lo puedo hacer también con el botón derecho pulsado y con Alt, realmente podemos acercarnos y alejarnos. Con el primero podemos realmente rotacionar perfectamente dentro de nuestro ambiente. Entonces esto significa que realmente vamos a podernos mover dentro del ambiente en 3D de una forma bastante similar a lo que estamos acostumbrados con cualquier otro tipo de software. ¿Ok? Eso también es importante. Ahora, si os dais cuenta, en la parte superior tenemos, digamos, una serie de comandos, una serie de funciones y más por encima tenemos, digamos, como si fuesen unas pequeñas etiquetas, submenús, ¿veis? Diverso partículas, híbridos, partículas estándar, demons, geometrías, digamos, objetos dinámicos, mallas, display. Pues aquí tenemos varias cosas que veis que al pinchar en cada una de esas pestañas, en un principio lo que sucede es que nos muestra, digamos, las opciones que están, digamos, sujetas a esa pestaña, ¿no? En este caso, como hemos activado la pestaña diverso partículas, pues aquí en la parte de abajo nos aparecen, digamos, los generadores de partículas diverso dentro de RealFlow, que más adelante iremos explicando qué es cada cosa. Una cosa muy importante, muy interesante dentro de RealFlow es que los objetos, las funciones, están codificadas por colores. Si os dais cuenta, las partículas diverso, por ejemplo, tienen así un verde esmeralda, por ejemplo, digamos que es un verde esmeralda esto de aquí. Si nos vamos, por ejemplo, a los híbridos, pues tendríamos un azul así un poco más clarito. Si nos vamos a las funciones de partículas estándar, el azul es un poco diferente que al del híbrido. Los demons serían rojos, las geometrías amarillas. Entonces, si os dais cuenta, las mallas serían verdes. Entonces, todo esto, digamos que ahora mismo a lo mejor nos parece algo que no tiene suficiente importancia, pero realmente si lo pensamos, es algo muy importante porque al estar cada tipo de elemento o tipología de elemento, de función o de lo que vayamos a utilizar codificada por un color, para nosotros va a ser muy sencillo de un simple vistazo poder, digamos,
saber dónde están nuestras partículas diverso, dónde están nuestros demons o nuestras geometrías dentro, digamos, de nuestra escena Real Flow, lo vamos a encontrar todo mucho más rápido, ¿no? Es decir, que realmente es una ayuda que el programa nos da para de una forma mucho más intuitiva y mucho más rápida poder tener, digamos, una vista global de todo lo que tenemos dentro de nuestra escena, ¿vale? Porque tenemos que entender que esto es como con todo, ¿no? Realmente tendremos escenas más simples, con menos objetos, con menos geometrías, con menos partículas, con menos emisores, pero de repente tendremos escenas también mucho más complejas, donde realmente para nosotros va a ser importante el poder entender qué es cada cosa, dónde está cada cosa y qué de forma funciona todo dentro de nuestra escena. ¿Ok? Bien, ahora para poderos explicar esta parte, digamos, del lateral derecho, voy a hacer algo muy simple, ¿vale? Simplemente voy a crear un emisor, círculo. Si os dais cuenta, nuestro emisor estaría aquí, mostrándonos, digamos, la dirección en la que va a emitir. Entonces, si os dais cuenta, al crear un emisor o un objeto o un algo, pues nos han aparecido ciertas informaciones aquí en la parte derecha que no teníamos antes. Es decir, si yo el emisor, por ejemplo, lo borro, veis que lo único que me queda aquí es el hub, lo voy a quitar, luego os explicaré lo que es. Veis que no tengo ningún tipo de información, pero si yo ahora creo un objeto, en este caso el emisor, os daréis cuenta que nos aparecen muchas más informaciones de las que teníamos anteriormente. ¿Ok? Bien, aquí donde nos dice Nodes, digamos esto es como el gestor de objetos que podemos tener en nuestro programa de 3D habitual. ¿Ok? Entonces, como hemos generado, digamos, un emisor de partículas estándar círculo, pues dentro de nuestro gestor nodes o gestor de objetos aparece nuestro emisor. Si yo crease, por ejemplo, otro tipo de objeto, imaginaros, voy a crear un emisor square. Os dais cuenta que aquí he creado un emisor square y ahora me aparecería ese nuevo emisor dentro del gestor de objetos. ¿Ok? Al mismo tiempo, dentro del editor relationship aparecen los dos emisores aquí dentro. ¿Lo veis? ¿Vale? Eso os lo explicaré después. Voy a quitar el square. Entonces, simplemente, esta parte del nodes realmente es nuestro gestor de objetos, ¿vale? Donde vamos a tener todos nuestros objetos, digamos, registrados, organizados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si os dais cuenta, aquí, naturalmente, si hacéis un doble clic dentro del objeto, podéis editar el nombre. Es decir, imaginaros que esto voy a llamarlo emisor principal. ¿Lo veis? Lo puedo editar y le puedo colocar el nombre que a mí me sea más interesante. ¿Ok? Esto es como con todo. Yo realmente soy un poco caótico en mis escenas y en mis trabajos, pero realmente sí que en mis clases y en las charlas que imparto, siempre les suelo decir siempre lo mismo a los alumnos. Es decir, oye, cuanto mejor organicéis vuestras escenas, cuanto mejor tengáis todo organizado, mucho más fácil va a ser para vosotros después poder retomar un trabajo que podáis haber comenzado hace un tiempo y de repente lo tenéis que retomar. Entonces, cuanto más detalléis, cuanto más os preocupéis por organizarlo todo bien detallado, mucho más fácil os va a ser en un principio el poder retomar cualquier escena que hayáis hecho ahora o hace un tiempo. Y otra cosa importante también, yo que colaboro con varias personas, tanto en la escuela o a nivel profesional, pues es muy importante el podernos organizar las escenas de una forma, digamos, bien organizada y lógica para que de repente, si alguno de mis colaboradores necesitan hacer algo dentro del archivo de RealFlow, pues que
sea todo mucho más sencillo y todo mucho más lógico para no tener que perder demasiado tiempo explicándole las cosas. ¿Ok? Ahora, aquí a la parte derecha de mi objeto, os daréis cuenta que tenemos varios botones. Es decir, tenemos aquí uno que es como si fuese un cohete verde, otro que es como si fuese un disquete verde, otro que es, digamos, como un cubo y otro como si fuese, digamos, una esfera, digamos, con líneas. El primero, que sería este, el del cohete, digamos que es el nodo de simulación. Es decir, nosotros, en este caso está verde, quiere decir que el nodo de simulación está activo. Esto significa lo siguiente, es decir, que nosotros podríamos tener varios emisores, por ejemplo, en este caso, dentro de una escena, y en un momento determinado poder determinar o de poder decidir que uno de los emisores no queremos que simule. Entonces simplemente lo podemos poner, en este caso haciendo un clic, lo pondríamos en naranja, que sería que la simulación de ese emisor la queremos guardar en un archivo caché, ¿ok? Dentro de nuestro disco duro y que no me la esté calculando todo el tiempo cuando haga la simulación en pantalla. O si le doy un doble clic, otro clic, se pondría en rojo, que significaría que estaría inactivo. Es decir, que ese simulador no va a aparecer dentro de nuestra simulación, no va a interactuar con la simulación, con las geometrías, con los objetos. Es decir, que tenemos siempre tres niveles. El verde, que sería activo, naranja, que estaría en el caché, y rojo, que estaría desactivado. ¿Ok? El disquete verde, digamos que lo que podemos hacer es activar, por en este caso estando verde, quiere decir que cualquier cosa que hagamos nos la va a guardar automáticamente dentro de nuestro archivo, y a la hora de exportar se nos exportará también desde el disco duro. ¿Ok? Y si le doy un clic lo puedo colocar en rojo, que estaría directamente, digamos, el guardar y el exportar de ese emisor estaría desactivado. Es decir, que tenemos esas dos opciones también a la hora de poder guardar y exportar. Realmente podemos decidir qué es lo que queremos hacer y en qué momento queremos hacerlo. El próximo icono sería este de aquí, que es como si fuese un cubo, que simplemente lo que nos va a permitir es poder tener un objeto visible o no visible dentro de nuestra escena. Es decir, ahora mismo está visible. Si yo le pincho ahí, ahora mismo en un principio estaría invisible. ¿Veis que acaba de desaparecer? ¿Lo veis? Si le doy de nuevo, aparece. Si le doy de nuevo, desaparece. ¿Ok? Es decir, que lo puedo ocultar o lo puedo visualizar dentro de mi escena sin ningún tipo de problema. Y el último icono, que sería este de aquí, en este caso es más interesante cuando trabajamos con una geometría. En este caso yo, por ejemplo, cojo una geometría como si fuese un cubo, por ejemplo, en este caso. Si os dais cuenta, el cubo ahora mismo está en wireframe, porque está activado el wireframe. Pero si yo le hago un clic, lo que acabo de activarles, digamos, una visualización más volumétrica, ¿lo veis? Lo podemos activar en diferentes tipos de representación, es decir, el wireframe, podríamos activarle un tipo de representación más volumétrico, es decir, que veis que con líneas realmente podemos visualizar nuestros objetos de la forma que a nosotros nos puede interesar en un momento determinado. ¿Okay? Entonces, estos son, digamos, los 4 iconos que cualquier objeto va a tener dentro de nuestra escena. ¿Ok? Ahora, si os dais cuenta, para poder activar el objeto, él tiene que estar verde. Es decir, si yo ahora clico fuera del objeto, os dais cuenta que ahora mismo se ha colocado un color gris. Es decir, quiere decir que este objeto no está activado. No voy a poder acceder a los parámetros. Entonces, para activarlo, lo puedo hacer clicando directamente con el botón izquierdo sobre el objeto. En este caso, se activa, se coloca de color verde y me aparecen aquí en un principio los parámetros de ese objeto. Lo voy a desactivar clicando fuera del objeto, o puedo activarlo directamente
clicando dentro de la ventana de nodos, clicando dentro del objeto, ¿ok? O también lo podría hacer aquí en el editor de relaciones, en el Relationship Editor, que es un nombre así un poco complicado, vamos a llamarlo editor de relaciones. Podríamos clicar aquí y veis que también se ha activado, es decir, que lo puedo hacer directamente en Viewport, lo puedo hacer en el gestor de nodos o gestor de objetos, como lo queramos llamar, o en el Relationship Editor, el editor de relaciones, también lo podría hacer directamente aquí, ¿ok? Entonces esas tres opciones siempre las vamos a tener a nuestra disposición con cualquier tipo de objeto, sea emisor, sea daemon, sea geometría, sea lo que sea, lo podemos gestionar de esta forma así, ¿ok? Ahora, con el objeto activado, si os dais cuenta, si lo desactivo no aparece nada en los parámetros del objeto o del nodo, pero si lo activo, os dais cuenta que me aparecen aquí un montón de informaciones, ¿no? Un montón de parámetros donde yo puedo, por ejemplo, visualizar que la simulación está activa, puedo ver la posición, el initial state, la configuración de partículas, la viscosidad, la resolución, si es un líquido, si es un gas, si es elástico, si es lo que sea. Es decir, os dais cuenta que ahora mismo ahí dentro tenemos todos los parámetros de ese emisor, en este caso, a nuestra disposición. Y realmente, si os dais cuenta, yo puedo saltar entre una y otra de estas pestañas, donde tendré más o menos información determinando, digamos, en el momento que yo quiera visualizar eso. Es decir, ya más adelante iremos explicando qué es cada cosa, qué es cada parámetro, pero hoy en un principio, en esta primera clase, lo que quiero es un poco que le perdáis el miedo y entendáis de qué forma está organizado el RealFlow. ¿Ok? Entonces, como veis, todos los parámetros de nuestro objeto, en cuanto tengamos el objeto activado, van a aparecer aquí, digamos, en los parámetros nodo, parámetros de objeto. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar ahora al Relationship Editor. El Relationship Editor, digamos, es como si fuese un editor gráfico, digamos, donde vamos a poder crear esquemas gráficos de nuestros objetos, de nuestros emisores, de nuestras geometrías, de nuestras fuerzas, de nuestros daemons, para que de una forma mucho más visual, digamos, veamos aquí en esta ventana en la cual yo puedo con el botón central alejarme o ir más cerca, es decir, veis que puedo locomoverme, puedo moverme dentro de esta ventana. Vamos a tener un poco en un esquema gráfico explicado de qué forma está organizada nuestra escena, ¿vale? Ahora mismo es una escena muy sencilla, es decir, tenemos un emisor y poco más. Entonces, en un principio veis que me aparece el emisor, que sería el emisor principal al cual le cambiamos el nombre antes, veis que aquí aparece también con el mismo nombre, y él está conectado a un hub. Este hub, digamos, es como si fuese realmente un hub, un objeto central, el cual va a linkar todos los objetos, todos los emisores, todas las fuerzas, todas las geometrías, todos los daemons, etcétera, etcétera, que tengamos dentro de nuestra escena y que queramos que entre ellos interactúen. ¿Ok? Entonces ese hub va a ser, digamos, como el nexo común donde vamos a interconectar todos los objetos que tenemos dentro de nuestro archivo RealFlow o dentro de nuestra simulación de RealFlow, ¿vale? Después, más tarde, cuando abramos una escena un poquito más compleja, veréis que podemos realmente tener aquí esquemas súper complejos, ¿vale? Súper complejos. Ahora mismo no vamos a perder tiempo en explicar todo lo que hacen estas funciones. Esto lo iremos haciendo en la próxima clase poco a poco, según vayamos trabajando en una escena real. Pero lo que sí que es interesante, por ejemplo, son, digamos, estos botones de aquí. Es decir, que realmente una vez que tengamos objetos interactuando,
aquí vamos a poder activar o desactivar la visualización para que nos muestre de qué forma el objeto interactúa con otro, el emisor actúa con otro, si interactúan unidireccionalmente, bidireccionalmente, de qué forma las fuerzas van a influenciar la simulación de un emisor sobre una geometría, etcétera, 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 etcétera. Todo eso lo vamos a poder controlar dentro del Relationship Editor de una forma relativamente fácil de entender. Bien, aquí en la parte inferior tendríamos nuestra timeline. Os dais cuenta que aquí tenemos nuestra timeline donde podríamos, digamos, pasar frames hacia adelante, hacia atrás, etcétera, etcétera. Tendríamos nuestra timeline en la cual aquí podríamos, digamos, aumentar, digamos, el número de frames. Lo estáis viendo realmente de la misma forma que estamos acostumbrados con otro tipo de software 3D, ¿ok? Y por ejemplo, uno de los botones principales, uno de los botones que más nos interesa siempre, es, digamos, este botón simulación, ¿no? Es decir, el botón simulación lo que significa es que nosotros queremos simular. Es decir, nosotros tenemos un emisor y queremos ver qué va a suceder con ese emisor. Entonces nosotros le damos aquí a simular. Os vais a dar cuenta que nuestro emisor comienza a simular y nuestra timeline comienza a mostrarnos frame por frame lo que está sucediendo. ¿Ok? Estáis viendo que ahí tendríamos nuestra simulación. Lo interesante es lo siguiente: una vez que vosotros, digamos, hacéis la simulación completa del número de frames que tengáis colocado en la timeline, lo interesante es que yo aquí ahora puedo darle para atrás y para adelante. Es como si se quedase grabado en el caché. ¿Ok? Os dais cuenta que no necesito volver a resimular todo para poder ver qué está sucediendo en el frame 55 o en el frame 156. ¿Lo veis, no? Es decir, que de esta forma también tengo un control muy grande de lo que está sucediendo con nuestra información. Si os dais cuenta, aquí nuestra ventana de mensajes nos ha dicho que ha utilizado 8 núcleos para esta simulación, por ejemplo. Lo veis, ¿no? Es decir, que realmente tenemos un control muy grande de todo lo que estamos haciendo. Además, aquí arriba, por ejemplo, en nuestra ventana de trabajo, os dais cuenta que en el frame 0 tengo partículas 0. Pero si según vamos avanzando, ¿veis? Aquí tendríamos 3.500 partículas, aquí tendríamos 7.600, es decir, que según va avanzando la simulación, pues el número de partículas naturalmente también va aumentando, ¿no? Es decir, que realmente todo eso también nos lo está mostrando y nos lo está explicando de una forma bastante exacta y bastante interesante. Si yo quisiese, por ejemplo, resetear la simulación, al lado de nuestro botón Simulate tenemos el botón Reset. Entonces podríamos, digamos, resetear todo esto. Y como veis, nos ha guardado, digamos, nos ha borrado de alguna forma el caché que teníamos en la timeline y directamente, si ahora le doy para adelante o para atrás, veis que nuestra simulación no se modifica, no pasa nada al modificar esto. Tendríamos que de nuevo simular para que podamos acceder a la información caché dentro de nuestra timeline para poder, digamos, de alguna forma volver a visualizar de la misma forma que os había mostrado antes lo que estaba sucediendo con nuestra simulación. ¿Ok? Lo veis. Ahora, dentro de la pestaña Simulate, directamente podría, digamos, simular. En este caso tenemos activado dinámicas de fluido y dinámicas de objeto. ¿Ok? Eso significa que toda la simulación de fluidos y de objetos y de geometrías van a estar guardadas y van a estar simuladas. Si no quisiese, por ejemplo, simular las dinámicas de objetos, simplemente desactivaría eso y automáticamente no se simularía. ¿Ok? Realmente tenemos un control bastante grande de lo que queremos que haga. Otra cosa muy interesante
voy a resetear aquí rápidamente solamente para que lo entendáis. Con el Simulate, por defecto, vosotros veis que automáticamente la simulación se calcula y me la muestra, digamos, en directo, entre comillas, en pantalla, ¿no? Lo que sucede que en este caso es una simulación muy sencilla, ¿no? Es decir, es un emisor círculo, un emisor estándar de partículas que nos simula un número de partículas determinada desde una posición hacia abajo y ya está. Es decir, algo muy sencillito. Entonces, eso, en cierto modo, no le cuesta mucho representármelo, digamos, aquí en nuestro viewport, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, cuando tenemos una escena un poquito más compleja, pues de repente, si nosotros al hacer la simulación lo dejamos por defecto como está ahora mismo y que nos simule, digamos, también en pantalla la simulación al mismo tiempo que la va calculando, pues todo eso significa que nos va a estar quitando recursos de render, recursos de nuestro hardware a la hora de visualizar todo eso. Entonces muchas veces, voy a resetear para que lo veáis, muchas veces cuando tenemos escenas más complejas, pues lo interesante sería entrar dentro del Simulate y decirle, oye, yo lo que quiero es que me simules dentro del command line, que sería una línea de comando, como si fuese una ventana externa. Entonces, si ahora os dais cuenta, le voy a dar ahí y en un principio nos está haciendo la simulación en esta ventana de 2, es decir, en esta ventana de Windows. Nos está diciendo pam, 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 que ha terminado, que nos está diciendo todo lo que ha hecho, es decir, cuántos frames ha simulado, cuánta animación tenemos, es decir, toda la información está aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Realmente esa simulación estaría guardada, yo no la puedo visualizar aquí, pero yo la podría perfectamente ahora a través de nuestra central de exportación. Podríamos exportar la simulación, la malla, las partículas, todo lo que nos dé la gana, lo podríamos exportar ya animado a nuestro programa de software, sin previamente tener que haber visto aquí en pantalla cómo estaba siendo generada esa simulación. No sé si me entendéis, ¿no? Es decir, es un cálculo, digamos, en un segundo plano, sin que eso, digamos, de alguna forma se nos muestre en pantalla, sin que eso de alguna forma nos gaste recursos de cálculo, recursos de render dentro de nuestra escena, y es una forma muy interesante a la hora de ya exportar una escena que ya tenemos más o menos configurada de una forma muy simple y muy rápida para nuestro software 3D, ¿ok? Pero como os decía, podéis saltar, activar la command line o desactivar la command line, y si ahora simulo, pues nos va a simular directamente en pantalla de la misma forma que estábamos viendo anteriormente. ¿Ok? Realmente veis que hasta ahora no hemos visto nada que nos eche para atrás, nada súper complejo. Naturalmente habrá cosas más complicadas, pero realmente veis que tenemos un control bastante detallado, bastante grande de todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Como cualquier software 3D, por ejemplo, si yo activo, por ejemplo, aquí ahora nuestro emisor, aquí en nuestra barra lateral izquierda, os dais cuenta que, por ejemplo, yo tengo aquí la función, bueno, tenemos el select, ¿no? Que con esto podemos seleccionar o deseleccionar el objeto clicando sobre él, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el objeto move, ¿no? Que sería, en un principio, que queremos desplazar nuestro objeto en el eje X, Y y Z, directamente a la posición que nos pueda interesar. Tenemos el rotate, el rotar, en el cual podemos rotar nuestro objeto de la forma que a nosotros nos pueda interesar, ¿ok? Por ejemplo así. O por ejemplo también tenemos el escalar, donde en un principio, disculpad, un segundo, podríamos perfectamente escalar nuestro objeto de forma, digamos, uniforme, o por ejemplo solamente en un eje o en el otro eje, como a nosotros nos puede interesar,
¿ok? Realmente tenemos un control bastante grande de todo esto. Entonces, esto es algo totalmente similar a lo que estamos acostumbrados en Cinema 4D, en 3D Max o en otros programas de 3D. Ahora, si os dais cuenta, ¿veis qué ha pasado? Nosotros hemos rotacionado, hemos modificado el tamaño del emisor, la posición, el ángulo de influencia, etcétera, etcétera. Pero como teníamos, digamos, la simulación calculada en el caché, si os dais cuenta, si ahora le doy aquí, el emisor emite en el mismo punto y en la misma dirección en la que lo habíamos calculado, ¿lo veis? Entonces, si ahora yo quiero visualizar la simulación con estas nuevas características, tengo que resetear y simular de nuevo. ¿Lo veis? Y entonces ahora me está haciendo la simulación y guardando en el caché con esta nueva situación dentro de nuestra escena. ¿Ok? Esto es algo muy importante, ¿no? Es decir, que vosotros cuando calculáis la simulación en el botón de simulación, él os va a guardar la simulación en el caché. Si vosotros hacéis alguna modificación en la posición del objeto, tamaño del objeto, modificamos alguna geometría, incorporamos, quitamos algún objeto dentro de la escena, tenemos que recalcular la simulación, porque si no, el caché va a ser erróneo y no va a funcionar. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si yo, por ejemplo, cojo una esfera, por ejemplo, la esfera la vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Vamos a colocar la esfera, por ejemplo, ahí y la vamos a escalar a un tamaño un poquito mayor. ¿Ok? Lo veis, ¿no? El emisor lo voy a dejar en un principio en la misma posición. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí una esfera que de alguna forma va a tener que interactuar con nuestro objeto. ¿Ok? Si yo aquí ahora le doy a la simulación que ya habíamos precalculado, veis que no interactúa la simulación con nuestra geometría, ¿lo veis? No choca, simplemente lo único que hace es atravesarla, pero no de ninguna forma interactúan entre sí. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es resetear y calcular de nuevo. Y ahora sí la simulación, veis que ahora choca con la geometría, deforma, digamos, el chorro de fluido, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre que hagáis cualquier tipo de modificación dentro de vuestra simulación, tenéis que resetear y tenéis que recalcular la simulación, porque si no, los objetos que habéis incorporado, las modificaciones que habéis hecho o todos los cambios que hayamos hecho dentro de nuestra escena no van a estar actualizados y entonces el resultado final realmente no va a ser el resultado que nosotros estábamos buscando. ¿Ok? Vamos a dejarle que termine de, digamos, precalcular los 200 frames. Y ahora, naturalmente, le puedo dar adelante, le puedo dar para atrás, puedo moverme dentro de la escena, puedo ver qué es lo que está pasando, ¿lo veis? Me puedo acercar para aquí, para allá, es decir, que realmente todo funciona bastante bien, ¿ok? Pensar, por ejemplo, en lo siguiente, es decir, que si yo, por ejemplo, ahora le coloco, por ejemplo, un emisor un demo, un deformador, una fuerza, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, un demo que puede ser, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de la gravedad lo que va a hacer es que va a hacer que el fluido, digamos, por fuerza de gravedad, pues caiga hacia abajo, etcétera, etcétera. Pero como nosotros teníamos el caché calculado, veis que ahora mismo la fuerza de la gravedad no hace nada. Es decir, si os dais cuenta, este fluido rebota aquí y sale disparado para allí, pero realmente por la gravedad debería caer para abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente de nuevo. Es decir, vamos a resetear y vamos a recalcular. Y si os dais cuenta, con la fuerza de la gravedad, pues por ejemplo, el fluido casi ni llega a tocar nuestra esfera, ¿no? Es decir, que realmente vamos a
resetear de nuevo, voy a coger la esfera, la voy a desplazar, por ejemplo, la voy a colocar ahí, y ahora voy a simular. Y ahora os dais cuenta que golpea la simulación la esfera, pero por la fuerza de la gravedad, naturalmente, el fluido cae hacia abajo y no como antes que salía despedido hacia arriba, ¿lo veis, no? Entonces, yo creo que ahora mismo el tema de simular ha quedado bastante claro, ¿no? Es decir, que realmente él graba en el caché y cualquier modificación que hagamos dentro de nuestra escena es necesario resetear y es necesario, digamos, recalcular todo. Una cosa también importante es la siguiente, es decir, yo no necesito calcular los 200 frames, a mí lo único que me interesa es visualizar hasta cierto punto, cuando yo quiera lo paro y ahora pues tendría la simulación hasta ahí. Es decir, de aquí para hacia adelante no tengo simulación, ¿lo veis? Calculada, pero hasta aquí la tendríamos calculada perfectamente. ¿Ok? Entonces, de esta forma realmente quiero que entendáis que funciona todo bastante bien. Ahora, si os habéis dado cuenta, en nuestra Relationships Editor han ido apareciendo diferentes cosas, es decir, previamente solamente teníamos el emisor, ahora tenemos la esfera que es la geometría, tenemos la gravedad, es decir, que realmente, si os dais cuenta, tenemos todos los objetos. Si os dais cuenta, aquí desactivo y aquí activo. Entonces, él me está mostrando de qué forma tenemos interconectados los objetos. Es decir, el emisor está conectado al hub, la esfera está al hub y la gravedad está al hub. Hasta ahí, perfecto. Todo está, digamos, en un nexo común y todo está conectado dentro de nuestra escena. Ahora, la esfera va, digamos, a influenciar unilateralmente el emisor. Es decir, el emisor golpea la esfera, pero la esfera, por su geometría, por su posición, por lo que sea, influencia lo que va a suceder con la simulación. ¿Ok? La gravedad, pues, va a influenciar la geometría también, porque, por ejemplo, nuestra geometría podría estar con unas fuerzas dinámicas, entonces la gravedad atraería al objeto, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, la gravedad está influenciando también nuestro emisor, ¿ok? Por eso, la gravedad atrae la simulación hacia abajo, como habíamos visto aquí, ¿ok? Ahora, lo interesante de todo esto es lo siguiente. Yo en cualquier momento podría decirle ahora, oye, pues no quiero que la gravedad influencie la simulación. Entonces yo puedo irme aquí y directamente borrar podríamos borrar directamente este objeto, ¿ok? Es decir, que podríamos directamente borrar ese nexo y podríamos borrar la conexión para que no queramos que influencie. Por ejemplo, podríamos directamente quitarlo del hub, ¿ok? Entonces, la gravedad sigue ahí, en la posición donde la hayamos puesto, pero si yo ahora simulo, veis que la fuerza de la gravedad ya no influencia la simulación. ¿Lo veis? Lo voy a parar. Reseteo. Y si ahora quiero que vuelva a la gravedad influenciar todo esto, simplemente pulsando la tecla control y arrastrando aquí al hub, automáticamente he vuelto a interconectar todo, ¿lo veis? Y de nuevo la gravedad influencia nuestra simulación. Esto es muy interesante, el tema del Relationship Editor que os comentaba al principio, que de esta forma vosotros tenéis un control muy grande. Es decir, yo no necesito borrar la gravedad si en un momento determinado no quiero que influencie la simulación, sino lo que voy a hacer es simplemente desconectarla de mi escena dentro del editor de relaciones. Pero el momento determinado que yo quiera que de nuevo la gravedad influencie mi simulación, automáticamente voy a coger y le voy a conectar a nuestro hub, a nuestro nexo común, y automáticamente va a influenciar de nuevo nuestra simulación. Por eso yo os decía al comienzo que el Relationships Editor es una herramienta extremadamente eficiente y extremadamente práctica.
Vamos a continuar un poquito más y en un principio, aquí en la parte izquierda, aquí hay algunas funciones que veremos en la próxima clase. Y aquí, por ejemplo, podríamos activar, por ejemplo, diferentes tipos de objetos. Objetos visibles, invisibles, que estén en wireframe. Es decir, que realmente podemos decidir el tipo de objeto que queremos activar o desactivar dentro de nuestra escena. Es decir, como si fuese un pequeño filtro, ¿no? Y realmente aquí podríamos activar los objetos activos, los que estén en caché o los que estén inactivos. Realmente podemos filtrar de una forma muy interesante qué tipo de objetos dentro de nuestra escena, porque ahora mismo tenemos pocos objetos, pero en cuanto tengamos un montón de objetos dentro de nuestra escena, se nos va a hacer un poquito más complejo, ¿no? Aquí podríamos seleccionar todos los objetos que tengamos para exportación y todos los que estén desconectados de la exportación. ¿Okay? Y luego en estos tres botones de aquí, digamos que tenemos la conexión a Maxwell Render. Maxwell Render es el motor de render físico de NextLimit, ¿no? Entonces, en un principio, aquí podríamos acceder a los parámetros del motor de render de Maxwell con la configuración de iluminación, del sol, si queremos cargar un HDR, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra escena con lo que queremos aquí, donde queremos guardar el archivo, qué orientación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, en el Fire, si yo le doy al Fire, lo que él va a hacer es abrirme como si fuese una ventana interactiva, donde, como veis, si yo ahora, por ejemplo, modifico dentro de mi escena, ¿lo veis? Automáticamente el Maxwell Render me hace una previsualización de lo que está sucediendo. Ahora mismo no os preocupéis porque no nos hemos preocupado en configurar las partículas, ni el fluido, ni nada de nada. Es decir, pero veis que es algo muy interesante. Por ejemplo, podríamos ir aquí al emisor y si yo, por ejemplo, le aumento la resolución, automáticamente aquí también se va a aumentar. Si yo le aumento, por ejemplo, la viscosidad, os dais cuenta que todo se actualiza. Si yo, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, en el display, le voy a modificar, por ejemplo, déjame ver, que podríamos modificarle aquí. Vamos a coger un material. Vamos a coger un material, por ejemplo, de oro. ¿Veis? Y automáticamente nos ha modificado el material dentro de Maxwell Render. ¿Lo veis? Si yo, por ejemplo, le modifico aquí a un fluido, pues vamos a tener una previsualización totalmente diferente de eso. Entonces, el Fire es muy interesante a la hora de poder visualizar algunas cosas. En un futuro cercano vamos a organizar un curso de Maxwell Render donde realmente es un motor de render súper interesante. ¿Ok? Y aquí podríamos ir a, como si fuese un command line para enviar nuestra escena para renderizar en Maxwell Render. ¿Ok? Entonces veis que realmente tenemos muchas opciones, pero todo está muy bien organizado, todo está muy bien estructurado, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, ahora quisiese una malla, me iría al verde, Mesh, y crearíamos, por ejemplo, una malla de partículas. Si os dais cuenta, nos aparece nuestra malla vinculada a nuestro emisor, y naturalmente si yo ahora aquí lanzase esto, os vais a dar cuenta que tendríamos todo esto. Y naturalmente dentro de nuestra malla podríamos ahora modificar el número, el tamaño de polígonos, podríamos modificar todo, es decir, la configuración que queramos de nuestro fluido, etcétera, etcétera. Pero eso ahora
por ahora no es algo que ahora mismo nos importe. Ya en cuanto empecemos la próxima clase con una escena ya directamente, os explicaré todas las configuraciones correctas, etcétera, etcétera. Realmente hoy el objetivo de nuestra clase de hoy es hacer una pequeña introducción en RealFlow para que os encontréis un poco cómodos en cómo está organizado, qué podemos hacer con él, y realmente ya la semana que viene, en la próxima clase, ya vamos a entrar un poco más en materia. Dentro de File podemos ir a las preferencias y realmente aquí podéis decidir dónde queréis guardar las escenas. Podéis dentro de Mixcelánea decidir de qué forma queréis colocar los ejes, porque por ejemplo Cinema 4D y Lightwave tienen los ejes colocados diferentes que 3D Max y Maya y que XAI, Maya o Houdini. Realmente podemos decidir cómo queremos configurar los ejes dentro de RealFlow para que cuando exportemos a nuestra plataforma 3D todo vaya, digamos, orientado de la forma correcta, ¿no? Entonces podemos configurar un montón de cosas dentro de las simulaciones, cuánto tiempo queremos que esté renderizando, podemos personalizar el display, es decir, todo es completamente personalizable a vuestras necesidades, a vuestro gusto, como vosotros queráis usarlo. Podemos configurar dónde queremos que nos haga un backup, dónde nos va a guardar los atajos de teclado, dónde va a guardar los scripts. Realmente veis que dentro de los parámetros tenemos muchas posibilidades. Si modificamos el layout, donde nos está mostrando dónde va a guardar esos layouts, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces realmente podéis personalizar todo muy bien. Y aquí en la parte superior, naturalmente, tenemos, como en cualquier otro programa 3D, pues las diferentes funciones. Aquí tenemos los diferentes atajos. Por ejemplo, si yo pulso, por ejemplo, el F3, os dais cuenta que puedo abrir diferentes ventanas, puedo configurar todo de una forma como a mí me interesa. Aquí en la ventana del viewport puedo hacer un split, puedo colocar aquí el tipo de vista que a mí me interesa, por ejemplo la vista desde arriba, aquí tengo una vista en perspectiva, es decir, que realmente todo es bastante personalizable y podemos trabajar de una forma muy eficiente. ¿Okay? Aquí tenemos los diferentes tools que iremos viendo poco a poco con los diferentes objetos de fractura, objetos, funciones de medición, el editor de atajos, etcétera, etcétera. Como os decía, dentro del export central tenemos toda la configuración de cómo queremos que nos exporte a nuestra plataforma 3D, donde podemos decidir si queremos exportar los emisores, las mallas, las partículas, en qué formato. Es decir, que realmente tenemos un control muy detallado de todo lo que va a pasar a la hora de cuando queramos exportar algo a nuestra plataforma 3D. Pero eso, como ya os dije, en la próxima clase iremos profundizando. En el import podemos importar objetos, naturalmente, de la forma que os explicaré. Y aquí en el playback es, digamos, como si fuese un visualizador de cómo queremos renderizar, de cómo queremos visualizar la simulación, cómo queremos, si queremos lanzar al preview de Maxwell, si queremos un preview a través de OpenGL, si queremos renderizar con Maxwell, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y luego ya aquí pues en Help tenemos los archivos de ayuda y una cosa muy interesante son por ejemplo los demo escenas, las escenas demo. Aquí tenemos ya un montón de escenas que ya vienen predefinidas, digamos, dentro del propio programa para vosotros poder visualizar algunas escenas ya montadas. Por ejemplo, imaginaros que vamos a coger por ejemplo un diverso y voy a coger un diverso, por ejemplo, Ice Cream Viscosity, viscosidad de, por ejemplo, de un helado. ¿Ok? Se nos va a borrar todo lo que teníamos predefinido y si os dais cuenta nos aparece nuestra escena
con nuestros objetos, con el tipo de visualización, nuestro Relationships Editor con todos los objetos, y naturalmente si yo aquí le doy al Play, al Simulate, pues lo que tenga simulado, en este caso el helado que va a ir cayendo encima de nuestro bizcocho, de nuestra magdalena o cupcake, como lo queramos llamar, pues veis que ya está funcionando, ¿ok? Entonces realmente lo interesante de todo esto es que ya tenemos dentro de RealFlow ciertas escenas predefinidas que nos sirven muchas veces para poder visualizar de qué forma está configurada alguna cosa, de cómo lo han hecho, etcétera, etcétera. Donde realmente podemos controlar realmente muchas cosas, es decir, cómo han puesto, por ejemplo, la viscosidad del fluido, cómo han configurado, digamos, la malla, para que se estire, para que se quede más pegada al cupcake, etcétera, etcétera. Entonces realmente vale la pena durante esta semana darle un vistazo a las escenas demo que tenéis aquí dentro del programa. Entonces en un principio nuestra clase por hoy la daríamos por finalizada. Ha sido en un principio la clase introducción para explicaros cómo está todo más o menos organizado y daros algunas nociones básicas para que ya la semana que viene en nuestra próxima clase podamos entrar ya un poco más en faena, entrar ya un poco más detalladamente en una pequeña escena que vamos a preparar y iremos avanzando correctamente, ¿ok? En un principio, pues nada, solo me queda despedirme, daros muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.